decisión se ha dejado al olfato del gerente del que más dinero generalmente recibe en una compañía, pero chicos, eso está mandado a recoger. El mundo nos está pidiendo otra dinámica, el mundo nos está pidiendo ser otro tipo de profesional, ser un profesional data driven, y eso es lo que las compañías hoy por hoy están buscando y desean de sus profesionales. Así que esto que ustedes están viendo aquí proyectados, pues es básicamente eso. Es una puerta de entrada a un mundo que les va a permitir contar con herramientas, contar con argumentos para dar conversaciones diferentes en sus compañías, las compañías que ustedes representan, o si son independientes. Esto definitivamente tiene mucha cabida en cada uno de sus negocios porque, porque el número es algo sincero, el número no es algo parcial, no es algo que el día de hoy se levanta con un genio y piensa una cosa y mañana no, es lo que es y no cambiará nunca. Entonces, tengamos eso en mente. La visual data driven, yo la verdad que chicos y muchos de aquí colegas míos, es lo que hoy por hoy pues distingue al profesional contemporáneo del profesional pues del ayer. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos en nuestra primera semana redes para la administración de proyectos CPM. Acá vamos a entrar incluso en ese detalle, cómo es eso de la administración de proyectos CPM. Pero antes yo sí quisiera que habláramos un poco de qué es un proyecto, porque es bueno tener ese overview de alto nivel de cómo es la administración de proyectos, porque es que detrás de una administración de proyectos hay negocios enteros, hay consultoras que funcionan detrás de este tipo de técnicas. Entonces tenemos que de verdad tener un muy buen overview. Luego entraremos a capítulos de redes para la administración PERT. Entonces, digamos que un poco en su fondo son muy parecidos, salvo que el CPM me está a mí, digamos, dando a entender que yo tengo datos determinísticos, que ya tengo un dato fidedigno y que ese dato no se mueve. Pero otra cosa me está diciendo a mi PERT cuando me dice, oiga, es que definitivamente hay variabilidad en la información. Puede que un dato esté entre 5 minutos, 10 minutos, puede que esté entre un día y 2 días, es decir, no hay una exactitud en el dato, pero ya vamos a ver cómo nosotros también dentro de la administración de negocios, pues de la administración de proyectos, pues contemplamos ese tipo de variabilidad. Luego hablaremos de modelos de inventarios y aquí este tema es clave desde el punto de vista de la logística, de la eficiencia en los almacenamientos y esto, digamos, para producción también es una variable absolutamente clave. Luego vamos a ver introducción a la programación lineal. Aquí tema clave es abstracción de la realidad y convertirla en un modelo matemático. Esto es clave y no solamente abstraer la información, volverla igualdades y desigualdades para poder responder a preguntas de negocio, sino por supuesto dar la solución del mismo, ¿cierto? Vamos a ver dentro de las distintas aplicaciones de la programación lineal modelos que son claves y que hoy por hoy siguen vigentes dentro de toda la teoría de la administración, que son el modelo de transporte y el modelo de asignación, claves a la hora también de resolver preguntas desde el punto de vista o desde el resorte de la logística. Luego también tendremos modelo bueno, este es modelo de análisis de sensibilidad, aquí creo que hay una diferencia, pero es clave que una vez nosotros podamos darle respuesta al modelo de programación lineal, pues los números pueden hablar más allá de una simple respuesta y nosotros deberíamos estar en capacidad de entender qué pasa si algunos de los diferentes parámetros de un modelo cambian, si a partir de alguna negociación particular o alguna política de mercado, pues debo hacer un ajuste de mis parámetros. El análisis de sensibilidad debería estar en capacidad o ser una herramienta que yo tenga al alcance un poco para explicar qué tan sensible se vuelve el modelo a partir de ese tipo de situaciones. Bien, vemos también un capítulo de teoría de colas.
Aquí esto cobra relevante importancia en aquellos procesos de servicio donde debo definitivamente negociar con balancear los niveles de servicio frente a balancear también la capacidad instalada y lo que hay detrás de una capacidad instalada, que son costos de operación. Entonces, debemos buscar ese justo medio. La teoría de colas me lo permite de alguna forma identificar y como les digo, es ese justo medio entre ofrecer un buen servicio y pues que no destruyamos valor de compañía. Y por último, tenemos un componente de árboles de decisión. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con toma de decisiones bajo incertidumbre, formulación de este tipo de problemas, que pues al final también contribuyen muchísimo en lo que tiene que ver o lo que respecta a la toma de decisión corporativa. Entonces, esto es lo que vamos a ver a lo largo de estas 8 semanas. Seguramente ustedes ya han podido ir ahondando en sus lecturas fundamentales. Si no ha sido así, les recomiendo de verdad especialmente empezar a hacer ese abordaje de lo que son la primera y la segunda semana, que son el componente básico y primordial de lo que tiene que ver con su entrega colaborativa. Otro tema importante que me parece clave resaltar aquí es que estos temas son temas robustos, son temas de verdad con bastante componente detrás. No son temas que de una u otra forma quepan en profundidad dentro de un módulo de 8 semanas, lo que significa que los invito a que hagan a que sean autodidactas, a que vayan a profundidad más allá de lo que podamos ver en las lecturas fundamentales, porque pues acá estamos tocando temáticas que inclusive podrían ser temáticas de semestres, pero que sí que la universidad considera y lo ve muy relevante, ustedes puedan ir entrando por lo menos a un alto nivel en conocimiento de estos temas. De verdad que les doy este consejo, aprovechenlos porque el que lo aproveche pues va a ser definitivamente un factor de diferenciación en su carrera profesional. Bien. Entonces, yo no sé, me voy a echar un segundo para ver si tenemos alguna pregunta en relación a estos primeros conceptos de contenido del programa. Me pregunta acá Luis Fernando Bravo que si la clase de los viernes también va a tratar el mismo tema. Claramente sí, vamos a tratar el mismo tema y más allá de tratar el mismo tema, seguramente vamos a entrar en profundidad en esos temas que a ustedes les generan dudas, preguntas, inquietudes, ¿no? Porque es ahí donde ustedes le van a sacar el valor a esto, ¿no? Esto ya lo hemos contestado, los temas que se van a tocar son los relevantes a la semana, entonces ahí para contestarte, Andrés. A Jason también le contesto la misma pregunta, hace la misma temática, así es, por semana sí vamos a ver la misma temática. Eh, bien, los trabajos no son individuales, son grupales, eso ya lo dejamos de alguna forma claro. Mm, Bien, las mismas preguntas. Acá William Prieto dice que sí, que él perdió un módulo por 10 puntos. Tengo por ahí correos de estudiantes que en el otro tema que dicto están quedándose por 5 y pues lo lamento, pero no podemos hacer mucho en ese sentido. Mi nombre es Franklin Aguilar, por si acaso. Voy a dejar acá el nombre publicado para que puedan hacer su respectiva eh, registro de asistencia. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, gracias ahí por hacerme caer en cuenta que no lo he dejado publicado. Miremos si tenemos, nos siguen las mismas preguntas, temas de los equipos, de los grupos, ya lo hablamos. O no lo olviden que eso es un desarrollo de habilidad blanda. Ya les acabé de dejar mi nombre para aquellos que acá también me están preguntando.
Los grupos ya están creados, la mayoría de nosotros los tutores, si no, pues creo todos ya hemos enviado esta información. Entonces, ténganlo ahí presente. Los grupos los formamos nosotros, los grupos son aleatorios. Entonces, ténganlo también presente, que acá acabo de ver esa pregunta. Entonces, bien, entonces creo que eso lo vamos viendo. Entonces, pues entremos en materia. Ya ahí tuve la oportunidad de ver un poco lo que nos están preguntando. Bien, vamos a hablar de qué es un proyecto, ¿cierto? Vamos a un poco, como les dije, a tener una introducción de alto nivel también de lo que corresponde pues a proyecto. Digamos que hay algunas definiciones con las cuales pues que me parece importante arrancar, ¿cierto? Perdón. Bien, hay unas definiciones con las que me parece importante arrancar. Esto pues es clave lo que les voy a compartir aquí, pues eh, digamos que algunos autores definen los proyectos como una serie de actividades relacionadas entre sí. Acá empezamos ya a ver temas importantes, actividades relacionadas entre sí que van dirigidas hacia un resultado común, ¿bien? Cuyo desempeño requiere un periodo significativo. Ojo porque aquí estamos ya viendo conceptos claves que a la hora de materializar el proyecto, pues sí que los vamos a utilizar. También encontramos algunas otras que dicen el proyecto se define como una serie de tareas relacionadas. Acá lo vamos a volver a ver, miren esto de tareas relacionadas y ahora le van a encontrar sentido, dirigidas hacia un resultado importante. Y miren que acá vuelve a aparecer ese concepto, ¿no? El concepto de resultado importante. Bien, bien, tienen algo en común y es definitivamente que hay un esfuerzo en un marco temporal, bien, que se llevan a cabo pues para lograr un objetivo, ¿cierto? Ya sea que estemos hablando de productos, ya sea que estemos hablando de servicios, pero al final del día, un objetivo. Y fíjense que aquí lo decimos, es temporario y es único, definido específicamente. Cuando dicen que definido específicamente es casi que esto es un pedido a la medida. No necesariamente el mismo proyecto que yo desarrollo y fue exitoso en Bavaria, lo voy a desarrollar igualito y va a ser exitoso en Coca-Cola, ni el que desarrolle en Da Vivienda va a ser exactamente, y así lo haya sido exitoso, va a ser exitoso en Bancolombia, pero puede que el que haya fracasado en Bancolombia sí que sea exitoso en Da Vivienda y así sucesivamente. Dependerá mucho de la cultura corporativa, del ADN, del sponsor que tenga detrás el proyecto. Algunos ejemplos de lo que es un proyecto, pues es algunas cosas que pueden ser la adquisición de empresas, los famosísimos M&A que por hoy están tan de moda, desarrollo de nuevos productos, ¿cierto? Lanzamiento de nuevas marcas, de nuevos productos, mejoras, planificación de nuevas localizaciones, acá estamos hablando de obras constructivas,
ejecución de auditorías, campañas publicitarias, un nuevo lanzamiento de algún producto, administración de una campaña de desastres, esto aquí hay cabida para todo, inclusive para actividades sin ánimo de lucro, las non-profits, organizations, las certificaciones de calidad, alianzas estratégicas, en fin, acá como un proyecto definitivamente podemos nombrar cualquier actividad que contemple los elementos que estábamos viendo hace un rato, que de alguna manera contenga actividades relacionadas, esfuerzos direccionados hacia un objetivo y que estén, digamos, enmarcados dentro de una duración temporal. Los proyectos, igual que los productos, pues también tienen unos ciclos de vida, ¿cierto? Arrancan y digamos que cumplen una curva muy parecida a esto que pues ustedes están viendo en este momento en proyección, pero que al final arrancan, pues sí, con un bosquejo, una maqueta de lo que puede ser ese proyecto, ¿cierto? Eh, el desarrollo de esa planificación en detalle, la implementación de la misma, y es aquí, chicos, en donde vamos a estar, digamos, la mayor cantidad de tiempo nosotros concentrados, porque pues aquí vamos a tener, digamos, la aplicación de la digamos, de la herramienta matemática, por decirlo así, y al final el cierre. Este tema sí que es importante y ya vamos a ver, pero al final, fíjense que esto pues está desarrollado en un marco temporal que no solamente está dado en el marco temporal del tiempo en el cual pues yo voy a desarrollar mi proyecto, eh, sino que también hay unas actividades administrativas que sí o sí pues debemos contemplar dentro del mismo y dentro del mismo esfuerzo como tal del proyecto. Veamos un poquitico de en qué consiste cada una de estas actividades. La primera, pues, como lo veíamos, es la concepción del proyecto. Acá empezamos con los temas, digamos, de mayor nivel, de una capa, pues, mucho más estratégica, como por ejemplo el establecimiento de los objetivos, saber hacia dónde va dirigido todo, pues, todo este esfuerzo y todo este andamiaje que estamos desplegando. Habrá una investigación, habrá, digamos, aquí temas de benchmark, porque si no hemos tenido la expertise de desarrollar proyectos de esta naturaleza, pues sí que tenemos que buscar el mejor referente posible. Estudio de alternativas, entender cuáles son, y acá también tiene que ver muchísimo el tema del ADN de la compañía, cuáles son esas actividades, esas alternativas, esos caminos que más se ajustan al, a la situación actual de una compañía, al business as usual de esa misma compañía. ¿Cierto? Eso es importante entenderlo. Establecer los criterios, cuáles van a ser esos elementos de evaluación, cuáles van a ser esos criterios que me van a mí a señalar si vamos por el camino correcto, si ese camino o si esa autopista pues definitivamente pues, nos está llevando al objetivo que estamos persiguiendo. Estimación del programa, y esta es una primera estimación de muy alto nivel sobre cuál es, digamos, eh, eh, las grandes capas del proyecto, las grandes milestones o hitos pues, fundamentales del mismo proyecto. Desarrollar presupuesto, porque al final del día esto sin recursos pues no tiene sentido, ¿cierto? Y una aprobación preliminar. Seguramente acá buscar el sponsor es clave. Dentro de la compañía sí que es importante que encontremos eh, el principal, digamos, respaldo, ojalá sea de la alta directiva, para que un proyecto pues lo aseguremos desde el principio. Luego viene el desarrollo. Acá estamos hablando de dos verticales importantes, el plan de recursos y el plan general. En recursos, pues vamos a verlo ahora más adelante, hablamos de personal, hablamos de materiales, equipos, ¿cierto? Equipos fijos, equipos de cómputo, fondos de capital. Y digamos que en la planeación general, pues acá hay un alcance en términos de tiempo y en términos de objetivos, ¿cierto? A qué nos estamos comprometiendo, ¿cierto? Acá lo vemos, en el mayor desarrollo.
cuál es el time frame con el cual nos estamos comprometiendo, cuál es, digamos, la estructura de costos de ese proyecto. Y acá la estructura de costos es clave porque nosotros no podemos salir con valores a la ligera. Esto por detrás debe haber un racional de estimación, una memoria de cálculo que sustente esa estimación, especificaciones técnicas. Claramente esto tiene que tener una documentación que sea lo suficientemente detallada para entender cuáles son esas acciones, esos resultados, esos deseables, esas condiciones que se deben dar para que el proyecto transite, y un panorama de riesgos. Y dentro de los panoramas de riesgos, pues debe haber un plan de mitigación del riesgo. Ya aquí estamos hablando de temas, vuelvo y digo, de alto nivel, pero definitivamente uno no puede llegar a enfrentarse a un proyecto a decir, yo sé cómo es la aplicación de la metodología PERT, venga que yo también sé cómo formulo un Excel para hacer un CPM, pero pues no entender toda esta composición detrás, porque a la hora final una pregunta de una alta gerencia que al final está interesada en entender este tipo de racionales detrás de, podría no encontrar una respuesta indicada y sí que llevar nosotros el proyecto por delante. Desde el punto de vista de la implementación que tenemos la organización, la organización del proyecto como un todo. La comunicación es clave. Lo que no comunica una compañía al interior de sí misma, como el desarrollo del proyecto, pues al final lo que está haciendo es desinformar. Porque la mayoría de compañías que no hacen esto, pues dicen, oiga, sí, allá hay una oficina, unos loquitos que están haciendo algunas cosas que no tenemos ni idea qué son, pero pues es gente que los vemos que pega post-its, que arman por ahí unos diagramitas con barritas y con responsables, pero no tenemos ni idea qué están haciendo. Así que la comunicación hacia el exterior es clave para que encontremos también apoyo en la misma compañía. Debe haber un liderazgo del proyecto y esto es clave porque pues la toma de decisiones es un factor elemental en este tipo de actividades. La motivación es clave, es un componente pues, que se da y que se necesita de manera reiterada en este tipo de proyectos, porque la frustración es parte inherente de los proyectos, y aquí sí que tenemos que nosotros pues lidiar con ello, y más si vamos en algún momento a ocupar ese rol de líderes de proyecto. Tomar decisiones, para esto nos pagan, y hay que hacerlo. Hay que entender en qué momento es bueno y apropiado cambiar de dirección, tomar otro camino, y hay que saber hacerlo. Resolver problemas, que va muy de la mano con la toma de decisiones. Pues yo tomo decisiones para justamente esto, ¿no? Para responder y resolver problemas. Monitorear. Acá yo monitoreo con KPIs, acá monitoreo además con tiempos, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esos tiempos con los que yo monitoreo si voy en buen camino, si voy en buen curso o no? Y ante alguna desviación, pues la acción correctiva se vuelve clave. Como yo controlo que mis rutas críticas, que mis actividades claves de ruta crítica, pues no se salgan de control, no se desvíen. Con una simple desviación de cualquiera de las actividades de ruta crítica, pues ya desplazo todo el proyecto. Y claramente, si yo tengo compromisos financieros de cara a cumplirle a mi cliente, pues ya estoy entrando en destrucción de valor de compañía. Y al final, pues tenemos que hacer un cierre del proyecto. Todo proyecto tiene un principio y tiene un fin. Cuando un proyecto no tiene un fin, lo que estamos es ante la institucionalización de un área funcional de una compañía, y una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, un proyecto en su cierre tendrá que tener una negociación de desactivación. ¿Qué recursos que yo estaba utilizando de áreas operativas y funcionales pues tendré que devolver, o tendré que reasignar, o tendré que eliminar? Eso solamente no lo hará la memoria y la ejecución del proyecto. La reducción progresiva del equipo. Yo aquí no puedo decir mañana se acabó el proyecto y ya todo el mundo para sus áreas, ya los que estaban trabajando a término fijo para la ejecución de este proyecto, hasta luego. No, porque aquí tenemos que hacerlo de manera progresiva, planeada, para que al final del día quede toda la memoria del mismo proyecto. La evaluación final, que claramente nos dice si hemos o no cumplido el objetivo, y saldos pedagógicos. Esto es clave. ¿Qué aprendimos? Si yo no le dejo un saldo pedagógico a la compañía de qué aprendí con el proyecto, pues va a pasar que de aquí a 5 años
otro grupo de loquitos van a hacer algo parecido y se van a estrellar con las mismas materias que yo en algún momento me estrellé y que no dejé documentadas para que el que en algún momento quiera emprender una actividad similar, pues no se estrelle, ¿no? Y eso es al final darle eficiencias a la compañía porque le estoy evitando entrar en pérdidas, ya sean de tiempo o económicas, que al final casi que podrían ser de lo mismo. Entonces, esto es un poco lo que contempla el ciclo de vida del proyecto. Hay otras formas de desarrollar proyectos. Nosotros en este momento vamos a hablar de métodos tradicionales, métodos que se llaman waterfall, es decir, métodos de cascada. Hago una cosa, termino otra para empezar la otra y así sucesivamente. Hay otros, no voy a entrar en detalle, pero el que quiera ir o fortalecer una línea de carrera puede empezar a ver esto, métodos ágiles de trabajo, donde son proyectos que trabajan de forma iterativa, que crean desarrollos incrementales, donde solucionan necesidades de cliente y las evolucionan gracias a cosas como partnership, co-creación, valor, colaboración entre los equipos además diversos y de distintos perfiles, que es donde mayor valor se saca de la multidisciplinariedad. Eh, Hay planeación adaptativa, es decir, que yo me adapto a la situación o a la problemática con que me esté enfrentando. Hay productos evolutivos y por poner un ejemplo rápido, yo quiero solucionar el problema del transporte, pero no puedo desarrollar un carro de un momento a otro, entonces soluciono el transporte a través de, de un monopatín, luego lo evoluciono y lo vuelvo una patineta, luego tal vez lo volveré una moto, luego tal vez lo volveré un carro, pero al final del día estoy entregándole al mercado soluciones a su problema de transporte, pero cada vez más estoy dándole ese release adicional de mejora iterativa al mercado. No voy a entrar en detalle, no es parte de este curso, pero sí me parece un compromiso, pues de parte nuestra, hablarles a ustedes de lo que hoy por hoy está, digamos, en furor en todo lo que es las tendencias administrativas, y el que se meta en esto, pues va a encontrar de verdad un campo de acción muy grande, porque las compañías sí que requieren de este tipo de profesionales. Esto no es más que una comparativa entre lo que les estoy hablando, los métodos tradicionales Waterfall, las metodologías ágiles. Acá el Waterfall hago una cosita, sigo voy a la siguiente, me voy a la que sigue. En cambio aquí, pues digamos lo que les digo. Hago una entrega de producto al mercado, la mejoro en el siguiente release, la mejoro en el siguiente release o en el siguiente sprint, y así sucesivamente. Entonces, hasta ahí digamos que queda un poco esa conceptualización. Entremos en materia, estimados, en lo que corresponde a las lecturas fundamentales, y hablemos en principio de CPM, el Critical Path Method. ¿Qué es esto? Esto, pues para entrar un poco en contexto, es una técnica creada por allá en la década de los 50. A dos ingenieros se, digamos, concentraron a desarrollar este tipo de metodología, Roland y Walker, los dos asociados a la compañía DuPont. Y lo que supone este tipo de metodología es la ruta crítica o identificar la ruta más larga. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, esto es lo que va a ser parte de su actividad grupal evaluativa, y ya van a ver que esto realmente no pasa de sumas y restas. Bien. La ruta más larga de un proyecto, digamos, en términos o en función al tiempo, es lo que vamos a identificar. Y cuál es la composición de esta ruta crítica, es decir, cuáles son las actividades que la consumen, que la constituyen, y cuál es el consumo de tiempo de cada una de ellas, porque esto nos va a dictar un poco la sumatoria de ellas, pues la duración del proyecto en sí mismo. Luego tenemos el método PERT, el Program Evaluation and Review Technique. Esta también es una metodología que nace por allá en los años 50, complementaria también, o una solución paralela a lo que es el método CPM. Muy popular en un proyecto por allá, además yo creo que entre Segunda Guerra Mundial y sobre todo Guerra Fría, que es el desarrollo de los misiles Polaris del Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos. Aquí, imagínense, en ese proyecto trabajaron alrededor de
1000 proveedores, entre proveedores y contratistas, y la metodología dio para poder administrar este volumen, o sea que el valor es superlativo. Entonces, esto importantísimo aquí tenerlo de relieve. Ventajas en este tipo de metodologías: identificamos y organizamos las actividades, proporcionamos bases de discusión, permite, digamos, estimar esos tiempos de finalización, y esa estimación ya la vamos a ver, es donde les digo que esto no pasa de sumas y restas, y cuáles son sus interrelaciones. Ojo con esto de las interrelaciones. Lo hemos visto no solo en las definiciones, sino ya en sí mismo en la metodología. Ya lo vamos a ver cómo un poco se mastica esto. Se pone de relieve actividades que pueden retrasarse, y cuando se ponen de relieve es que les hago ese highlight, las resalto, las identifico claramente, eh, pero también puedo entender cuáles se pueden retrasar sin afectar la duración total del proyecto y que me van a permitir liberar recursos para un poco asignarlo a las actividades donde yo sí que necesito garantizar la ejecución dentro de los tiempos establecidos. Y permite analizar las consecuencias ante cambios de tiempos. ¿Qué pasa si yo cambio un tiempo? ¿Qué pasa si yo cambio un costo? Eso también hace parte del desarrollo de lo que tenemos en primera y segunda semana. Bien. Entonces, permítanme un segundo, me voy a ir a ver si tenemos en el chat preguntas, dudas, inquietudes, por lo menos hasta este punto. La guía para la primera entrega, acá me la están preguntando, está dentro de las mismas guías. Nosotros los tutores sí que tenemos que entregarles un Excel. Yo particularmente aún no lo he hecho, lo tengo que hacer entre hoy y mañana máximo a los equipos donde está esa descripción del proyecto. Entonces tengámoslo bien ahí en referencia, ¿vale? Los links de las clases de los viernes nos los envían por anuncios. Sí, seguramente vamos a cada tutor, porque pues yo particularmente haré clase los viernes, mis otros colegas puede que tengan otras fechas establecidas. Ahí digamos que al final la mecánica es compartir los links, eso sí es claro. Los links de asistencia, recuerden que ustedes tienen dentro dentro de su Canvas la opción de asistencia. Ya les digo por dónde es, que ya no la recuerdo, pero creo que es por un segundo, porque no la recuerdo, pero ya les digo por dónde es. Es Canvas, módulos, LTI asistencia. Voy a ver si lo dejo por aquí. Lo dejo por aquí en anuncio, para que sepan cómo se hace la asistencia. Bien, ¿qué más vemos por aquí de preguntas? Ya les conté la asistencia. Ya les dejé cuál es la ruta. La grabación de la conferencia, como les dije, es este mismo link de acceso, lo que facilita muchísimo la consulta. Ya hablamos de los encuentros sincrónicos, de los links. No se pueden conformar grupos de forma libre, ya lo hemos hablado, digamos, son aleatorios. Bien, creo que siguen habiendo preguntas que hemos respondido, así que vamos a seguir en desarrollo de temática. Bien, vamos a hablar ahora de los pasos para la administración de proyectos
de red. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la descripción del proyecto, vamos a trabajar la elaboración del diagrama de red, vamos a estimar el tiempo de duración y determinación, ¿cierto? Y por supuesto, pues luego de que hagamos eso, monitorear el progreso del proyecto. Bien, monitorear la salud del mismo. Vamos a hablar de la primera, que es la descripción del proyecto. Entonces, ¿qué tenemos? Punto final, ya sea un producto o un servicio. Hay que entender cuáles son esas actividades o elementos que los componen, ¿cierto? Y cuál es la relación de precedencia, es decir, yo qué debo hacer primero para luego seguir con mi actividad siguiente y así sucesivamente. Aquí es donde aparece el concepto de actividad y la actividad que es al final de la unidad de medida o la unidad más pequeña de esfuerzo y trabajo que consume tiempo y recurso. Esto es clave, ya lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Qué es una precedencia? Es la secuencia de actividades. Antes de acostarme me empillamo. Esa es una precedencia. La respetaré. Vamos a ver cómo se hace en el proyecto. Esto es un ejemplo de lo que al final del día es un proyecto. ¿Yo qué tengo? Este es un proyecto de la administración, la implementación de una sede médica asistencial. Está compuesto por distintas actividades que van numeradas desde la A hasta la K y hay cosas como, por ejemplo, seleccionar el personal administrativo, seleccionar el lugar donde voy a realizar el estudio, seleccionar equipos, preparación de planos y distribución física y así sucesivamente. No las voy a listar cada una de ellas, pero cada actividad es esa lista, esa fina lista o detallada de lo que se debe hacer para pues llevar a buen término este proyecto que es la implementación de nuestra sede médica. Listo, pero ¿qué pasa? Acá hay una lista de precedencias, ¿cierto? Yo hago una precedencia de qué debo hacer antes de otra actividad. Entonces, la actividad A, si se dan cuenta, pues aquí no tiene ninguna precedencia. Igual está pasando con la B, no tiene ninguna precedencia, pero sí sé que la C, ¿cierto? Depende de la A. También sé que la actividad D depende de la actividad B. También sé que la actividad E dependerá de que yo desarrolle la actividad B. Y así sucesivamente encontramos en algunos casos aspectos o actividades un poco más complejas que dicen, oiga, esta actividad J, que es la instalación del equipo, dependerá de la E, que es abastecer servicios públicos, el lugar, y la G, que es comprar equipos y hacer las entregas, y la H, que es la construcción física. Entonces, esta actividad tiene 3 predecesoras, ya vamos a ver en la diagramación eso cómo se materializa, y capacitación del personal de enfermería, que acá también tenemos en términos, digamos, de lógica lo mismo, dependo de F, de I y de J. Acá tenemos algo importante y son los tiempos, ¿no? Entonces, los tiempos me dicen a mí, en teoría, cuánto debe durar cada una de estas actividades. Ejemplo, para la actividad 1, pues voy a tener un tiempo de duración de 12, digamos que estuviera medido en semanas, ¿cierto? La unidad de medida es clave para que siempre hablemos de la misma. Entonces, eso por un lado, la actividad B tiene 9 semanas, la actividad B tiene una duración de 10 semanas. Esto al final, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos del conocimiento propio, de la experiencia en la ejecución de proyectos similares, de la comparación con proyectos de otras compañías a partir de hacer actividades de benchmark. De ahí salen toda esta lista. Esto es realmente lo complejo. Al final lo que vamos a hacer, pues sí es clave, pero consiga esta información. Esto es lo que hace en detalle, pues digamos, más complejo y donde se destina mayor tiempo para la realización de la actividad. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro segundo paso? Acuérdense que vimos que esto es una ejecución de pasos sistémicos. Bueno, entonces ahora voy a elaborar mi diagrama de red. Esto es clave. El diagrama de red nos va a permitir tener esa comprensión en alto nivel y además también en profundo de lo que es el proyecto. Entonces, fíjense que acá esto está relacionado con lo que estábamos viendo en nuestro anterior slide. ¿Por qué? Porque fíjense, me voy a volver un segundito, estábamos diciendo que la actividad A no tiene predecesora, igual que la actividad B. Fíjense, yo acá estoy diciendo esto, oigan, no hay predecesora, por eso, pues miren que
casi que la A arranca sin ninguna actividad previa, ¿cierto? No hay actividad previa, igual le pasa a B. Van desde el inicio, ¿cierto? Y arrancan pues en simultánea porque no tienen ninguna precedencia, pero sí puedo identificar cosas claves. Digamos, consejo particular o personal que les doy para graficar es, oiga, identifiquen cuáles son las actividades que dependen en mayor medida de una. Entonces, por ejemplo, C dependerá de A, ¿cierto? Pero de A también depende la F, pero de A también depende la I. Entonces, fíjense, mire, tengo por un lado la C, tengo por un lado la F y tengo por un lado la I. C, F e I, ¿yo qué haría? Pues miren, si C, F e I dependen de A, pues las pongo adelante de A. Miren lo que aquí lo estamos haciendo, las estoy colocando adelante de A y me permite empezar a hacer esa graficación sencilla de la red. Entonces tengo por un lado I, tengo por un lado F y tengo por un lado A. Pero yo sigo la misma lógica que acabo de explicarles. Venga, ¿qué depende de B? De B depende la D, no, perdón, la D depende de B y la también depende de B. Pues D y E las coloco, mírenlo acá, delante de B. Y me va a facilitar muchísimo el poder hacer esta diagramación, ¿cierto? Porque qué mejor que un diagrama que no tenga tanto cruce de flechas, minimizarlos al máximo, yo creo que nos va a facilitar a todos el entendimiento. Y así con cada una de ellas. Miremos, por ejemplo, esta que hablábamos, que era un poco compleja. Miremos la actividad, por ejemplo, K. La actividad K depende de que se desarrolle F, I y J. Ah, venga, ¿cómo es eso? K depende por aquí que se desarrolle I por un lado, depende de que se desarrolle F por un lado y depende de que se desarrolle J. Si nosotros planteamos el desarrollo de la red como se los estoy, digamos, aquí indicando, pues casi que la misma red se autoconstruyendo y no digo que se elimina, pero sí se minimiza la aparición de líneas cruzadas, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos desarrollado esta red. ¿Qué es esto que están viendo ustedes aquí? Vemos una cajita por aquí, otra cajita por aquí en cada una de las actividades y tengo un dato por aquí además dentro de esa actividad. Veámoslo acá. Entonces, esto va a tener explicación o va a tener su asidero en la siguiente, más bien, explicación. Nosotros tenemos ahora que estimar los tiempos de terminación y de finalización de mis actividades. Y ojo aquí porque esta es la parte donde empieza como a romperse un poco la cabeza, pero vuelvo y digo, esto no pasa de sumas y restas. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es la fecha temprana de comienzo? Pues es el tiempo de terminación más próximo de la actividad, ¿cierto? Que la precede de forma inmediata. ¿Cómo así? Ya lo vamos a ver en el ejemplo. También en la fecha temprana de comienzo la puedo identificar en la medida de que cuando la preceden varias actividades, ese es lo que debo buscar o identificar o determinar cuál es el mayor de los tiempos de esas actividades que preceden. Eso desde el punto de vista de fecha temprana de comienzo. Esta es, digamos, la más compleja. La fecha temprana de finalización, pues es muy sencilla. Es la fecha temprana de comienzo que haya identificado más la duración de la actividad que ya eh, la teníamos clara desde el principio. ¿Cómo es eso? Y ahora sí miremos cómo es que empezamos a armar estas cajitas. Por aquí yo qué tengo. Por aquí yo voy a identificar mi fecha temprana de comienzo, que será esta, y por aquí yo voy a tener en mi otra cajita la fecha temprana de finalización, ¿cierto? Entonces, miren esta fecha temprana de comienzo. Esta fecha temprana de comienzo me dice que puedo empezar en la semana 12. La actividad dura 10 semanas. Ah, bueno, entonces la fecha temprana de finalización, pues va a ser tomar esta actividad y tomar esta actividad y sumarlas. Y esto al final me va a decir, pues 10 y 22, pues mire que acá está ese 22. Veámoslo en el ejemplo. Y veámoslo en el ejemplo con todas las actividades del proyecto que acabamos de identificar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una actividad A que arrancó en el tiempo 0,
Vámonos por el camino de A. Una actividad A que se demora 12 unidades de tiempo. Y tengo ya dos elementos aquí claves. Las 2 unidades de tiempo es la duración de la actividad. El tiempo cero, para este caso, va a ser la fecha temprana de comienzo, ¿cierto? Ahora me queda identificar la fecha temprana de finalización, pero es muy sencillo porque recordémoslo, es la suma entre la fecha temprana de comienzo más la duración de la actividad. Mírenlo para el caso de esa actividad A. 0 más 12 me va a dar 12 y es este 12 el que yo traslado a este campo, a esta casillita donde he definido que voy a registrar mi finalización temprana, mi fecha temprana de finalización. Bueno, sigamos por esa línea de A. Entonces ahora yo digo, oiga, ¿cuál va a ser la fecha temprana de comienzo de I? Recuerden que habíamos definido fecha temprana de comienzo de I como el tiempo de terminación más próximo de la actividad que precede. ¿Cuál es la actividad que precede ahí? Mírenla por acá. La actividad que precede ahí es A. ¿Y cuál es el tiempo temprano de finalización? Pues mírenlo, es este 12. Listo, entonces ese 12, pues es sencillo, lo heredo allá. Y ahora digo, ok, calculemos el tiempo temprano de finalización de I. Entonces va a ser este 12 que tengo aquí, más la duración de la actividad, que es 15. Acuérdense que esta información la tenemos del principio. 12 más 15, 27, y este 27 se me convierte en mi fecha temprana de finalización. Muy bien. Si me voy por la línea o por la misma línea de A y calculo F, va a pasar lo mismo. ¿Cuál es la fecha temprana de comienzo? Pues heredo de mi actividad predecesora la fecha temprana de finalización. En este caso, pues es 12 semanas para A, porque F, como lo vimos en la graficación, depende de A. Y tomo ese tiempo y aplico la misma lógica. 12 más la duración de la actividad me da 22 y este 22 es el que heredo acá. Yo hago exactamente lo mismo por el camino que yo vaya. No importa cuál sea, hago lo mismo. Donde de repente quizá uno encuentra cosas diferentes en actividades como estas. En actividades como la J, por ejemplo, donde ¿qué está sucediendo con J? Fíjense que están llegando 3 flechas a este destino. Está llegando una flecha proveniente de G, está llegando una flecha o una actividad proveniente de H y está llegando una flecha proveniente de E. Aquí tengo que aplicar el criterio que habíamos dicho de utilizar el mayor de los tiempos de tiempos tempranos de finalización de las actividades que me preceden. Y les pregunto, ¿qué será mayor entre 33? ¿Qué será mayor entre 59? ¿Y qué será mayor entre 57? Pues el máximo acá es este, es 59, por eso yo tomo ese dato como mi fecha temprana de comienzo para la actividad J y la lógica es la misma. 59 más 4 igual a 63, es decir, fecha temprana de comienzo más duración de la actividad me da mi fecha temprana de finalización. Y acá me pasaría lo mismo, que esta es la última actividad del proyecto. La última actividad del proyecto me dice, oiga, ¿cuál es el tiempo temprano de finalización mayor entre 63, entre 22 y entre 27? Hablando particularmente de acá, pues es 63, entonces yo tomo este 63, me lo llevo para acá, lo tomo como mi tiempo temprano de comienzo, ¿cierto? Y aplico la misma lógica, 63 más 6, pues la última vez esa suma dio 69 y es el tiempo que estoy arrojando acá. Fíjense que aquí llegue algo importante. Aquí llegué a la última actividad del proyecto. La última actividad del proyecto es K. Esto es clave porque esto me está determinando la duración del proyecto. Entonces yo ya sé que la duración de este proyecto, ¿cierto? Es igual a 69 semanas. Recuerden que hablamos de las unidades de tiempo. Hasta ahora hemos hecho una corrida que es de izquierda a derecha. Nos vamos a devolver para calcular el resto de tiempos. Me voy a devolver un segundo a ver si tenemos preguntas frente a este punto. Acá me pregunta Mayra, disculpe, profe, ¿esta clase es de 2 horas? Sí, es de 2 horas.
Ya ahí vamos avanzando. Recuerden que lo que no alcancemos a ver en esta sesión lo seguiremos adelantando en la siguiente, pero siempre será una sesión de 2 horas, Omaira, ¿vale? Profe, para esta diagramación, sí, esta es una muy buena pregunta, Jennifer Ospina, gracias. La metodología AON, EON o como la quieran pronunciar, es esto, es tener una actividad, perdón, donde yo nombro la actividad, ¿cierto? Le doy el tiempo de duración de la actividad, ¿cierto? Y lo coloco por aquí, ese tiempo de duración, ¿cierto? Tiempo de duración. Le estoy diciendo cuál es mi fecha temprana de inicio, una fecha temprana de finalización y lo mismo por acá, fecha tardía, que ya vamos a calcular esos tiempos, fecha tardía de inicio y fecha tardía de finalización. Es exactamente lo mismo. Alguien puede decir, ay, venga, es que yo la quiero dibujar así y más bien hacia abajo. Acá digo que esta es la actividad A y aquí entonces desarrollo el resto de información. Da la misma, no importa. Ah, no, es que yo quiero hacerlo con círculos y más bien en el círculo acá digo que está la actividad A y aquí parto las actividades y acá dejo un tiempo y acá dejo otro tiempo. No importa, da lo mismo. Lo importante es que dentro de esa metodología eh, le demos la información a la actividad tenga los tiempos de duración de la actividad, fechas tempranas de inicio y finalización y fechas tardías de inicio y finalización, para contestarte ahí. Y gracias por la pregunta, Jennifer. ¿Vale? ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, disculpe, me recuerda. Ah, ya por acá, Alexandra, si ves las publicaciones está mi nombre, ¿cierto? Y del tema. ¿Vamos a tener clases donde nos expliquen puntualmente las entregas? Sí, vamos a tenerlo, pero pues, bueno es arrancar con la metodología para quien lo preguntó de Anónimo. Nombre del tema, vuelvo, pues lo dejé publicado, pero se los recuerdo, método PERT CPM, ¿vale? Para que lo tengan ahí claro. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí en relación a esto? No, creo que no tenemos más preguntas en relación a esta primera corrida de tiempos. O sea, hemos respondido las principales. Ahora nos vamos a devolver. Bueno, pero ¿para qué nos vamos a devolver? Nos vamos a devolver para calcular fechas tardías de comienzo y fechas tardías de finalización. Bien, ¿cómo calculo yo esto? La fecha tardía de finalización es igual al tiempo de inicio más lejano de la fecha tardía de comienzo de las actividades que siguen en secuencia. Si existen más de una actividad que la sigue en forma inmediata, la fecha tardía de finalización será la más próxima en los tiempos más lejanos de esas actividades. Vamos a ver qué significa eso. Arranquemos a devolvernos. Vamos a llenar la información. La misma duración del proyecto, que es este que acabamos de dejar, de identificar en mi primer corrida, pues es el mismo tiempo que yo voy a dejar en mi actividad final como fecha tardía de finalización. Y acá lo que hago es devolverme. Ah, bueno, si yo tengo fecha tardía de finalización 69 semanas y sé que la actividad acá dura 6, 69 menos 6 me da 63. Ese cálculo me va a identificar cuál es la fecha tardía de comienzo, que acá tenemos la definición. Es igual al tiempo de terminación, ¿cierto? Más lejano menos la duración esperada de la actividad. Ah, bueno, devolvámonos por esta línea. Entonces digo, ok, entonces ahora, ¿cuál es mi fecha tardía de finalización? Pues ya dijimos que es la fecha tardía de comienzo de la actividad que está delante de. ¿Cuál es la actividad delante de J? Pues miren que es K y lo que hago es sencillo. Me traigo ese tiempo y lo registro acá. Y hago el cálculo de la fecha tardía de comienzo. ¿Cómo lo calculo? Ese 63 menos 4, que es lo que me dura la actividad, la fecha estimada de duración me da 59. Mírenlo aquí, ahí está su 59. Me sigo devolviendo. G, H y la actividad tienen por delante la actividad J. Entonces tomo como fecha tardía de finalización 59, tanto para G como para H
como para E. Y hago el mismo cálculo. 59 menos 35, 24. Aquí está. 59 menos 40, 19. 59 menos 24, 35 para la actividad E. Ah, miren qué pasa cuando a una actividad le llegan dos flechas. Acá es donde la cosa cambia. Oiga, ¿qué tiempo o qué fecha tardía de finalización debería yo poner aquí para B? Pues muy sencillo. Yo tengo como fecha tardía de comienzo, ¿cierto? Tengo por un lado 9 y por otro lado 35 de la actividad E. Y acá lo que hago es escoger el mínimo entre 9 y 35. ¿Cuál será el mínimo entre 9 y 35? Pues es 9 y 9 menos 9, que es la duración de la actividad, pues me da 0. Y al final, cuando yo hago el ejercicio, pues debería encontrar fácilmente mi fecha tardía de comienzo. La misma situación va a suceder cuando me devuelva por aquí. Miren que aquí pasa algo parecido con la actividad A. La actividad A tiene por delante a I, tiene por delante a F y tiene por delante a C. Ah, bueno, entonces aquí ¿qué hago? Ah, pues es muy sencillo. El mínimo de la fecha temprana, la fecha tardía de comienzo de la actividad C, fecha tardía de comienzo de la actividad F y fecha tardía de comienzo de la actividad I. ¿Cuál será el menor entre 48, 53 y 14? Pues es 14, que es el tiempo que coloco para la actividad A, y hago el cálculo. ¿Cuál será mi fecha tardía de inicio? Pues va a ser 14 menos 12, que es la duración estimada de la actividad, que va a ser igual a 2, y ese 2 es el que deposito en esta casilla. Me devolví en la red haciendo este cálculo, y esto lo vamos a utilizar para identificar la ruta crítica. ¿Qué es eso de la ruta crítica? Vamos a identificar la ruta crítica a través del cálculo de holguras de una actividad. ¿Qué es eso del cálculo de holgura? Es la máxima cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la duración del proyecto. Y habrán actividades que pueden retrasarse, es decir, porque existe tiempo holgura, y habrá otras que no tienen justamente esto. No tienen holgura. Su holgura es igual a 0. No pueden haber holguras negativas. Ojo con eso. Cuando hay una holgura negativa, es que quedó mal hecho el cálculo. Holguras negativas no existen. ¿Bien? Entonces, ténganlo bien presente. Entonces, holguras negativas no existe, no es válido, es error, 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 error. Nunca hay una holgura negativa. ¿Cómo calculo la holgura? La puedo calcular como la fecha temprana de finalización menos la fecha tardía de finalización, o la fecha temprana de comienzo menos la fecha tardía de comienzo. Veámoslo en la red. Ah, ¿cómo lo hago? Pues lo puedo hacer por este lado, 69 menos 69 me da 0, ¿cierto? 63 menos 63 me da 0, 59 menos 59 me da 0, pero si yo lo hago por el otro lado, 63 menos 63, pues también me debería dar acá un 0. O este 59 menos este 59, pues también me debería dar 0. De las dos formas, fíjense que yo calculo lo mismo. ¿Qué pasa? Aquí yo he calculado para todas las actividades esta información, y fíjense que hay algunas actividades que no tienen holgura, no tienen holgura, no tienen holgura, ¿ah? No la tienen, pero hay otras que sí la tienen. Yo aquí puedo jugar con esta holgura, yo aquí puedo jugar con esta holgura, yo aquí también puedo hacer lo mismo, acá hago lo propio, acá hago lo propio. Pero ¿qué es lo clave en esta corrida? Haber identificado esto: la actividad B, la actividad D, la actividad H, la actividad J y la actividad K conforman lo que están viendo aquí en rojo, conforman mi ruta crítica, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Perdón, me devuelvo, que las actividades que están en esa ruta crítica no se pueden demorar. Una demora en cualquiera de estas actividades, ¿qué va a suceder? Que automáticamente, la duración de mi proyecto, que es 69 semanas, pues ya no lo va a hacer. Entonces, imagínense que, por ejemplo, la actividad B ya no se demoró 9, sino que se demoró 10.
su duración estimada, o su duración real, más bien, ¿cierto? Igual a 10 semanas. Pues esas 10 semanas lo que hicieron fue aumentarle una semana a la duración del proyecto, con lo cual yo a mi cliente ya no le entrego el proyecto en 69 semanas, sino que se las entrego en 70, y mi proyecto me lo pueden apremiar contractualmente, porque venga, es que yo no se lo pago a las 70 semanas al precio que que habíamos convenido, sino que lo apremio, le hago una penalidad a su contrato. Bien, entonces hemos identificado ruta crítica. En este punto, me voy a volver al chat para entender si tenemos dudas, preguntas o inquietudes. Yo les comparto esta presentación, Natalia. Claro que sí, profe. Una pregunta. Cuando la holgura tiene tiempo negativo, hay un error. Existe, y te voy a contestar, no, hay un anónimo, no te puedo hablar por nombre propio. Existe un error de cálculo en los tiempos tempranos o tardíos. La voy a publicar porque esto no puede pasar, ¿vale? Profe, en L no hay un error, ya lo vamos a mirar. En L, miremos si hay un error en L. ¿Cuál es el A, I, F, G, H? No, debe ser en I. En I porque no tenemos una actividad L. Miremos, puede ser que haya un error. Esto, a ver, la última vez 63 menos 27 dio. Sí, hay un error ahí. Eso debería ser 36, ¿cierto? 48 menos 12. Acá hay un error, gracias por notarlo. Acá es 36 la holgura, no es 51. Gracias por notarlo. Pero es correcto. 36. Gracias por notarlo, Paola, porque sí, sí es importante que ese es el tipo de análisis crítico que hay que hacer, ¿no? A veces nos podemos confundir y bueno, es que hayan varios ojos para entender dónde está el error. Bien, aquí es clave, bueno, voy a seguir más adelante para explicar algo. Ya me voy a ir a un Excel donde vemos esto. Aquí ¿qué encontramos? Aquí digamos que a través del método CPM hallamos las actividades más importantes de este proyecto. Estas son actividades que tienen una holgura cero. Mírenla. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Esas son las actividades más importantes, ¿cierto? No las podemos dejar que se retrasen. Bien, ¿qué pasa cuando los tiempos varían? Vamos a entrar ahí, pero yo antes voy ya a proyectarles algo que capaz les va a servir para además la forma en que van a abordar estas actividades. Permítanme un segundo. A ver, esperemos que esto proyecte. Miren, yo sinceramente les recomiendo trabajar esto en un Excel, ¿cierto? Y luego en un mismo Excel hacen la diagramación. Miren que la diagramación se vuelve fácil porque al final lo que yo le hago es, pues hago la red, ¿cierto? A cada actividad le digo cuál es el tiempo de la actividad, ¿cierto? Miren que acá es una simple fórmula que me referencia hacia dónde está la tabla de tiempos, para que no pase lo que además se dio cuenta Paola, que me parece clave que lo haya identificado. Yo al final lo que hago es que formulo. Entonces, arranco desde ceros, ¿cierto? Con mis primeras actividades y empiezo a formular. ¿Cuál es el tiempo temprano de finalización? Pues tiempo temprano de inicio más duración de la actividad. Ah, bueno, con que lo haga una vez por actividad, perdón.
con que lo haga una vez por actividad, copio la fórmula y la empiezo a pegar en todo lado, en todas las actividades que acabé de dibujar. Y desde que yo haya diagramado bien la red, haya definido bien las precedencias, pues no va a pasar nada. Si se dan cuenta, yo solo estoy haciendo un pegue de información y ahí, en definitiva, me debe quedar claramente el dato. Ah, listo. Entonces, ya de aquí para allá hice todas las corridas y ahora me voy a devolver. Ah, listo. Entonces, con la última actividad, recuerden que la última actividad me da la duración del proyecto. Tomo esa duración del proyecto como el tiempo tardío de finalización de la misma actividad y me devuelvo. ¿Cómo me devuelvo? Ah, es diferencia. Ah, bueno, por acá hay una importante que les tengo que decir de el tiempo. Habrán actividades que tienen más de una línea predecesora. Recuerden que el tiempo temprano de inicio es el mínimo del tiempo temprano de finalización de las actividades que la preceden. Entonces, por ejemplo, esta actividad acá será el máximo de el tiempo tardío temprano de finalización de I, de F y de J. Él lo calcula, el Excel muy fácilmente lo hace. Listo, eso se lo quería decir para que tengan en cuenta ahí esas formulaciones que le facilitan la vida. Ahora me devuelvo, bueno, una simple fórmula. Lo que hago es la pego, ¿cierto? Miren, la pego aquí y no cambia. ¿Dónde debo tener cuidado? Debo tener cuidado en donde tengo más de una actividad por delante de. Y aquí es la inversa, tomo el mínimo entre los tiempos tardíos de inicio de las actividades que están por delante. Para el caso de B es el mínimo de los tiempos tardíos de D y de E, que en este caso va a ser 9. Misma lógica para, para la I, la F y la C, que tomará el mínimo entre 48, 53 y 14 y su red les queda facilito. Este modelo formulado les sirve mucho porque ustedes dicen, oiga, no, ahora ya el tiempo no es 10, sino que es 12. Ah, pues su red se calcula y ya no es 4, sino 10. Su red se calcula. ¿Sí me entienden? Inclusive yo aquí, pues en este cálculo de holgura, lo que le hago es, pues, se lo recomiendo, eso es un condicional, ¿no? Muy simple. Un condicional que les dice a ustedes si es igual a 0, pues márquemelo en rojo como para que les permita a ustedes identificar dónde está la ruta crítica. Ahora no puedo llegar allá al menú de Excel. No sé por qué, pero bueno, yo creo que ustedes saben colocar formatos condicionales. Esto es muy sencillo. No sé por qué no me está dejando entrar ahí. Pero el formato condicional al final lo que hace es pintarme esto de rojito y ya está. Y las que no son 0, pues me las deja quieticas. Y ahí yo al final puedo identificar por dónde va o por dónde transita mi ruta crítica. Entonces, pues es una manera muy sencilla de asegurarse que los cálculos están bien, porque al final cuando ustedes hacen una red más larga que esta que estamos utilizando para el ejemplo, les va a simplificar la vida. Profe, una pregunta, ¿el valor de la holgura debe ser igual en los dos lados? Es decir, en fecha. Sí, sí, Caterín, buena pregunta. Venga, hagámoslo acá. Ah, mírenlo, acá en la fórmula está. Mira que yo aquí estoy restando eh, tiempos de finalización, me da 0, pero en cambio si lo hago con tiempos de inicio también me da 0. Miremoslo en otra actividad, miremoslo en la C. Si hago la diferencia, me da 2. Con los tiempos de finalización, con los tiempos de inicio, también me da 2. O sea, debe dar igual. Lo que no puede pasar es que hayan números negativos en esos cálculos, que acá me dio -10. No, eso no se puede. De hecho, si copio la fórmula, pues me tiene que dar el mismo 26. Si dan negativos, algo les quedó mal. Bueno, gracias por la pregunta, Catherine. Profe, ¿nos puedes compartir ese Excel? También se los comparto. Y más faltaba. Mi nombre es Franklin Aguilar, Néstor, por si acaso. Franklin. Dejo ahí mi nombre, lo publico para que sepan cómo registrar la información.
Dice acá Yasmin, profe, teniendo en cuenta que la holgura es positiva, debemos formar alguna tabla o terminaría ahí. Pues para mí estaría bien si lo resumen en una tablita donde están las actividades. Entre más organizado entreguen ustedes su trabajo, va a ser mejor. Hagan de cuenta que yo soy su cliente y yo debo entender su trabajo. Si yo no entiendo bien lo que ustedes me están representando, pues al final tal vez si ni pague, ¿no? O ni le reciba el trabajo. Profe, ¿cómo se determinan los tiempos por actividad? Pregunta Gina. Eso va a ir en el archivo Excel que nosotros les vamos a compartir, no te preocupes. Ya le contesté a John Alexander Valero que la holgura negativa no se puede dar. Ya acá vienen preguntas más de los grupos y listo. Entonces, hasta ahí, digamos que es clave. Ahora me voy a ir nuevamente a mi presentación, segundo, para volver a algo que estábamos hablando. Bien, ¿qué pasará en el caso en que mi tiempo pueda variar? Entonces acá tenemos, mm, digamos que tendremos que entrar en el territorio de las estimaciones probabilísticas de tiempo. Acá vamos a introducir el concepto de incertidumbre. Entonces, el sistema PERT nos es útil para estimar los tiempos de actividades que requieren o, eh, digamos que en el sistema CPM, perdón, las estimaciones de tiempos requieren de personas que conozcan bastante bien las actividades para decir, oiga, la actividad en definitiva dura tanto. En PERT lo que necesitamos es conocer o personas que conozcan de las distintas de actividades, pero que nos puedan dar tres estimaciones o que nosotros podamos encontrar tres estimaciones claves para cada actividad. La primera estimación es el tiempo optimista. ¿Qué significa eso de tiempo optimista? Es el tiempo más corto en el cual yo puedo llevar a cabo la actividad, ¿cierto? Si nada resulta mal. El segundo tiempo que tengo es el tiempo más probable, que es el tiempo donde digo, oigan, con una alta certeza yo les puedo decir que esta actividad dura tanto, dura X cantidad de tiempo. Y tengo un tiempo que yo lo llamo Morphy, que es el tiempo pesimista, oiga, pasó de todo, tembló, qué sé yo, pero es el tiempo más largo que la actividad se puede demorar. Aquí hay que tener cuidado con este pesimista porque pues no puede ser que yo tenga un tiempo optimista de 10 minutos, un tiempo, eh, digamos, promedio de 12 minutos y un tiempo pesimista de 2 horas. Eso ya no tiene sentido. O sea, hay que tener también un poco de criterio en esto. Como estamos hablando ya en el terreno del análisis probabilístico, digamos, la teoría nos invita a que utilicemos el modelo de distribución de probabilidad beta para ejemplificar o para describir la variable aleatoria de distribución de tiempo de estas actividades, donde tenemos A, ¿cierto? Que es el tiempo optimista, tenemos un M, que es el tiempo más probable, y tenemos un B, que es el tiempo pesimista, ¿cierto? Ese tiempo pesimista eh, está como al sesgo de esta cola de esta función de distribución, ¿cierto? Entonces, hay algunos supuestos. Los supuestos con que debemos partir es que es fácil determinar los tiempos de A, de M y de B, es decir, si no fácil, por lo menos posible. Hay otro segundo supuesto que es lo que les contaba, las magnitudes deben ser razonables. Es decir, yo no puedo hablar de un optimista de 1 minuto, un realista de 3 y un pesimista de horas. No, eso ya también no tiene sentido. Y no puedo hacer un análisis juicioso con esto. Se supone una desviación estándar que es igual a un sexto de la diferencia entre B y A. Es decir,
entre el tiempo pesimista y el tiempo optimista. Por lo tanto, hay una probabilidad de que queden los tiempos por encima de B, ¿cierto? Y o por debajo de A. O que por debajo de A, pues al final del día deberían ser remotas. Más o menos eso en buen español significa lo siguiente, que yo debería calcular un tiempo estimado, ¿cierto? Ese tiempo estimado es clave porque a veces fallamos en el trabajo colaborativo en no utilizar el tiempo estimado. El tiempo estimado hay que calcularlo. Yo solamente utilizo A, M y B como parámetros o como elementos de entrada para calcular tiempo estimado. ¿Y cómo se calcula eso? La fórmula me dice que es A más 4 veces M más B sextos, que es más o menos la media, ¿cierto? De una función, o más o menos no, es la forma de calcular la media de una función de distribución beta. Y eso al final me dice que si yo tengo un tiempo optimista de 4 minutos, horas, semanas, lo que sea, una media de 7 y un pesimista de 16, el tiempo estimado es 8. Este tiempo hay que calcularlo, nunca dejen de calcularlo porque a él debemos llegar. Entonces, miren, yo tengo acá, sobre la gráfica para entenderlo, un tiempo optimista de 4 unidades de tiempo, un tiempo medio de 7 y un tiempo pesimista de 16. Me dice que más o menos la mitad de esta gráfica, partirla en dos, dice, oiga, le va a dar 8, que es este 8 que calculamos aquí y que lo vemos aquí reflejado en la gráfica. Ah, ok, la varianza para esta actividad, ¿cómo va a ser? Va a ser igual al cálculo de B menos A sextos al cuadrado. ¿Bien? Entonces, dice que el tiempo esperado de terminación de todo el proyecto es igual a la sumatoria de los tiempos esperados de ruta crítica. La varianza de la ruta va a ser igual a la sumatoria de las varianzas de las actividades de ruta crítica. Y la probabilidad de terminación en una fecha determinada va a ser igual a calcular el factor Z, que es igual al tiempo, tiempo de terminación del proyecto menos el tiempo, tiempo de interés menos el tiempo estimado sobre la desviación estándar. Y ahora vamos a ir a una tabla de distribución normal para entender eso qué significa. Pero primero que todo, debemos desarrollar el cálculo del tiempo esperado, calcular la desviación estándar y calcular la varianza. Entonces, ya esto es muy fácil en un Excel, tomar estos valores uno a uno, aplicar esta fórmula que tenemos aquí de tiempo esperado, ¿cierto? Esta fórmula, y calcular los tiempos esperados de cada actividad, que para el ejemplo, en la actividad A el tiempo esperado va a ser de 16, en la actividad B va a ser de 12.17, en la actividad C va a ser de 11.50 y así sucesivamente. ¿Yo qué hago con esa información? Yo con esa información al final lo que hago es reemplazo la duración de las actividades por los tiempos esperados. Y al final eso me va a decir cuál es la duración de mi proyecto. Y fíjense que ustedes habiendo formulado, como les dije en Excel, su primer red, pues ya tienen gran parte del trabajo avanzado porque esta misma formulación les va a servir para calcular tiempos tempranos de inicio y fin, tiempos tardíos de inicio y fin y la duración del proyecto, pero ahora con estos tiempos que se volvieron tiempos probabilísticos. ¿Se entiende? Entonces, yo quedo con eso y ahora vamos a un Excel. Yo al final lo que digo es, oiga, este proyecto en teoría lo estoy terminando en 83.5 semanas. ¿La ruta crítica cuál es? Es B, D, H, J y K. ¿Mm? Entonces ahora lo que yo debería decir es, ok, tengo información valiosa acá. Lo primero que tengo es la varianza. La varianza, recuerden que lo definimos como la sumatoria, para el proyecto la sumatoria de la varianza de las actividades de ruta crítica, que son las que están aquí en verde. Entonces, si sumo 1.4, 1, 1.8, 0.7 y 0.7, pues me va a dar esto, me va a dar 5.5, ¿cierto? Tengo la varianza del proyecto. Pero como yo sé que estos 83.5 semanas es probabilístico, ¿qué es eso de probabilístico? Yo a mi cliente le digo,
Probablemente termino en probablemente termino en 83.5 semanas, ¿cierto? Probablemente. Ah, bueno, ¿con qué probabilidad, con qué certeza? Viene la segunda pregunta clave. Sea T igual el tiempo total que se llevará la actividad, las actividades de ruta crítica, que en este caso es 83.5, ¿cierto? Miren lo que se viene aquí. Encuentre la probabilidad de que el valor de t resulte menor o igual a cualquier tiempo específico de interés. En este caso vamos a hablar de 90. ¿Por qué 90? Porque hagan de cuenta que ustedes son los clientes de ese proyecto y que usted me está diciendo que terminan 83.5 semanas. Sí, sí, señor, yo le estoy diciendo eso. Yo como cliente le diría, venga, ¿con qué probabilidad usted me dice que va a terminar siquiera en 90? Porque yo como cliente digo, me aguanto hasta las 90 semanas. Ah, bueno, entonces aplicamos estas fórmulas, calculo el factor Z y digo, oiga, acá T va a ser 90, que es mi tiempo de interés, menos T sub E, que es el tiempo de duración del proyecto, que es 83.5, sobre la varianza del proyecto, que es 5.5. Al final, Z, cuando yo resuelva esto, me va a dar un resultado de 1.18. ¿Qué hago yo con este 1.18? Me voy a una tabla normal de distribución y digo, oiga, si Z es igual a 1.18, busco en Z, ¿cierto? Me dice, me desplazo hasta aquí, hasta 1.1. Y me corro 8 decimales a mi derecha y encuentro la intersección de ese punto que está aquí, está aquí. Yo le podría decir a mi cliente, oiga, señor cliente, yo le puedo decir que la probabilidad de que yo termine en 90 semanas es aproximadamente del 88%. ¿De dónde salió ese 88%? Mírenlo acá en rojo. 0,88100, pues eso es un 88%. Hasta ahí yo puedo llegar con mi método PERT. Yo le puedo decir a mi cliente, oiga, con una certeza con una probabilidad del 90%, apunto a terminar con ese proyecto. Y yo puedo jugar con varios, oiga, no, ahora yo quisiera que esto fuera, venga, dígame, ¿qué probabilidad hay de que yo termine en 85 semanas? Pues es la misma lógica y me voy a mi tabla de distribución normal tipificada e identifico cuál es el valor que corresponde a este factor Z, ¿cierto? Es así de simple. Yo, antes de cerrar aquí, voy a ir en ese mismo Excel, pues yo les puedo decir que tenemos la información. Dame un segundo. Podemos calcular esta información. Así. Entonces, para el ejemplo, pues miren lo que acá lo tenemos. Entonces, al final, miren que yo debo calcular mi tiempo estimado. No dejen de utilizar el tiempo estimado. Calculo mi tiempo estimado a partir de mis tres parámetros A, M y B. Miren lo que acá está formulado. Y al final, ¿yo qué hago? Utilizo la misma red que tenía, que construí al principio. Y miren que solo estoy haciendo un cambio aquí. Y es decirle, oiga, sobre esa red, herédeme los tiempos estimados que acabé de calcular. Si ustedes cambian solo eso, pues miren que al final la formulación inicial les sirve y asimismo, si han aplicado acá esos formaticos condicionales, pues van a poder calcular las holguras y con el cálculo de holguras, pues van a poder identificar la ruta crítica, ¿cierto? Entonces, parte del ejercicio colaborativo, y pues bueno, ya no alcanzamos, pero le diré a mi colega que presenta mañana que empiecen, digamos, haciendo esa profundización de la actividad colaborativa. Nos pide eso, nos pide que desarrollemos la red, nada diferente a lo que hemos hecho aquí, chicos. ¿Qué hemos hecho? Hemos desarrollado la red, ¿cierto? Hemos formulado un modelo para calcular los patrones o los tiempos estimados
los tiempos tempranos y tardíos, que eso también lo pide el modelo, y hemos calculado o estimado los tiempos esperados para PERT, la desviación estándar y la varianza, y he calculado la duración del proyecto para PERT o para los tiempos probabilísticos, y aparte pues he calculado también cuánto es la varianza de este proyecto, que al final es la suma de la varianza de las actividades de ruta crítica, y he calculado la probabilidad de que yo termine en un tiempo particular. Todo esto que estamos hablando acá, ustedes lo van a encontrar casi que igual calcado para la realización de su trabajo colaborativo. Si se dan cuenta, esto de sumas y restas no pasan. Si se dan cuenta, esto tiene hasta ahora como 12 o 3 actividades, pero si lo hicieran con 20 o 30 o 40 o 50, pues hay que dedicarles el tiempo necesario. Vuelvo y digo, esto una semana no se hace, eso un fin de semana no se hace, así que dedíquenle tiempo, pero no va más allá de esto. Vale, chicos, me devuelvo al chat por si hay preguntas y vamos cerrando. Sí, se parece a la gráfica, William, de la campana de Gauss. De hecho, asume que los tiempos se comportan de manera normal, por eso es que utilizamos el factor Z. Yo le dicto al grupo 4, 5 y 6, que alguien que me está preguntando. Les comparto el Excel, ya les había dicho. En el escenario 4 hay 2 archivos de Excel. Nosotros de todas maneras vamos a pasar el archivo aquí, Luis, para tu tranquilidad, sobre el cual vamos a trabajar. Acá nos preguntan nuevamente los encuentros, ya sabemos que son martes, miércoles y jueves. Bueno, chicos, pues es eso. Ya encuentro más preguntas relacionadas a otros temas. Con esto cierro. Con esto pues les agradezco también su presencia, participación en la sesión. Espero pues les encuentre sentido ustedes a los contenidos, y por favor empecemos a profundizar en los materiales colaborativos y sobre todo a trabajar, digamos, en la construcción de equipo. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por su tiempo y nos veremos en la siguiente sesión, ¿vale? Que estén muy bien y una feliz semana.